Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva entrega de su programa, La Hora de Consuelo, hoy jueves 10 de enero. La temperatura está agradable, está amaneciendo bastante fresca la temperatura. Constanza está bastante frío, eso son los reportes que uno recibe del interior, así que la temperatura está un poco agradable. Donde la temperatura no está muy poco agradable es en el PLD. Parece ser que en el PLD hay serias contradicciones, ya se reflejan en la Junta las contradicciones de Franklin Almeida, del lado de Lionel. Creo que fueron declaraciones muy imprudentes, no creo que están a la altura de la trayectoria de una persona como Franklin Almeida. Lamentablemente pienso que José Dantes le contestó con mucha altura, y esa es la nueva camada del PLD, pero pienso que los ánimos están bastante caldeados en el PLD. Ojalá no le pase lo que le ha pasado a otros partidos políticos que en el transcurso de su vida se han dividido, aunque ya hubo una primera división en el PLD hace muchos años atrás, antes de ser gobierno, pero logró reencontrarse y asesaron al gobierno, y después que tomaron el poder, pues se han mantenido unificados. El país necesita partidos políticos fuertes, las divisiones solamente debilitan los partidos políticos, y ahí están los ejemplos. Y por eso nosotros desde esta tribuna abogamos porque los partidos políticos mantengan su unidad partidaria. Señores, en esta semana el Poder Ejecutivo, mediante decreto, publicó 6 de los 22 reglamentos del Intran. Reglamentos sumamente importantes, y mi preocupación, y desde aquí siempre lo hemos dicho, es la tardanza. Es decir, se está tomando demasiado tiempo para implementar la ley 6317. Es decir, los reglamentos eran unos 40 y casi 60 reglamentos. Finalmente terminaron en 22, pero de esos 22 solamente hay 6 ya publicados por decreto, y hay 6 que están en la consultoría jurídica para su publicación. Todavía faltarían 10, y yo pienso que el gobierno ha sido un poco lento en este tema, y sin este tema no se puede aplicar lo que es propiamente la ley. Y este es un proyecto que nosotros hemos dicho que no hay forma de resolver el problema de tránsito si no resolvemos el problema de transporte público. Entonces, estos reglamentos, hay reglamentos sumamente importantes. Ahí está el reglamento de la licencia, que es la que va a regular el puntuaje de la licencia. Sí, cada vez que usted comete una infracción se le va a aplicar puntos a su licencia, que finalmente pueden llegar a que se le revoque la licencia si llega a acumular los puntos que así mandan los reglamentos y la ley. Ahí está también la categoría de las licencias, que por primera vez en términos va a haber diferentes categorías, pero sobre todo la licencia de motor, que aquí eso no existía, porque aquí con una licencia de conducir, usted conducía motores. Ahora hay una licencia para conducir motocicleta, y esa está dividida en 2 fases. También salió el reglamento para la escuela de choferes, que aquí ustedes saben que las escuelas de choferes era una silla plástica con un escritorio debajo de una mesa. Es decir, ya eso no puede ser, y eso está reglamentado, cómo deben de funcionar, qué necesitan y qué deben de tener las escuelas de choferes que van a instruir a los nuevos conductores de vehículos. Si ese es un reglamento. El otro reglamento, para mí sumamente importante, es el reglamento de la inspección técnica, que eso no es más que lo que era la revista anteriormente. Lo único que ahora lo va a hacer un taller. Ya se licitaron los talleres que van a certificar
esa inspección técnica, y si usted no pasa la inspección técnica, entonces su vehículo no va a poder transitar en las vías públicas porque no va a tener ese instrumento que se necesita para poder circular, así como se necesita la placa. Así que ese también es un reglamento sumamente importante. Está el reglamento de una iniciativa educativa que se va a hacer con las escuelas públicas. Ya se seleccionaron unas 100 y tantas escuelas públicas donde se va a iniciar la enseñanza de cómo conducir, cómo se debe comportar un ciudadano cuando está detrás de un volante, porque un vehículo es un arma. Si usted no la sabe usar, es un arma que usted tiene. Por eso tantos accidentes de tránsito. Dice las estadísticas que estamos viendo, dice que el 80%, entre el 80 y el 85% de los accidentes de tránsito son causados por el ser humano, sí, por el factor humano. Yo no estoy tan seguro en esas estadísticas, porque yo no creo que aquí la DGC tenga los instrumentos forenses como para hacer un levantamiento real en un accidente de tránsito de qué pasó. Y eso la ley también manda a que DGC tiene que prepararse, y tiene que preparar no solamente el personal, sino prepararse, tener la estructura montada para poder, cuando hay un accidente, trasladarse ahí y poder levantar un experticio real de lo que pasó. Probablemente ahora no creo que tengan esos instrumentos, y eso es una de las cosas que a mí me preocupa, es si la DGC está preparada para eso. Es decir, si la DGC se ha ido preparando para esta nueva normativa que vamos a recibir. Esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos. Y viendo las estadísticas que nos mandaron del Observatorio Permanente del Intran, que se creó en el año 2017, cuando fue promulgada la ley, y este observatorio es el que lleva las estadísticas con la cual se van a tomar o se van a elaborar las políticas públicas en materia de tránsito. Y algo que me llamó poderosamente a la atención es una gráfica que la vamos a poner ahora en pantalla, y es que esa gráfica lo que nos dice a nosotros que de 15 a 30 años, es decir, los que han fallecido en accidentes de tránsito están entre el rango de 15 a 30 años. Es decir, estamos perdiendo la juventud en los accidentes de tránsito. Un 60% entre 15 y 30 años. Eso es demasiado, ahí está la gráfica, eso es demasiado juventud que se está perdiendo en los accidentes de tránsito. Pero también nos dice, ya podemos quitar la gráfica, también nos dice este informe del Observatorio Permanente, que los accidentes se producen mayormente en la mañana y en la noche. Entonces, todas esas estadísticas son buenas, porque entonces se toman las prevenciones del lugar, a ver por qué los accidentes están ocurriendo fundamentalmente de 10 a 11, 12 de la mañana, es donde más se están produciendo accidentes, y después entrado las horas de la madrugada y de la noche. Así que en la tarde es donde menos accidentes hay. Entonces todas estas estadísticas son buenas porque nos permiten a nosotros entonces poder hacer correctivo en función de lo que nos están diciendo las estadísticas. Así que bueno, ese departamento lo está dirigiendo Hernán Paredes, un muchacho muy preparado en la materia, y ojalá se siga haciendo este trabajo y nos sigan llegando las informaciones. Nos llegaron la del 2018 hasta noviembre. Estamos esperando que nos lleguen toda la información completa del 2018. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa, y cuando retornemos venimos con nuestro invitado de hoy.
Gracias por continuar con nosotros en escena, el licenciado Danilo Lapé. Con él vamos a estar conversando sobre el sector judicial que precisamente cumplió año el lunes. Y con él vamos a hablar de todos estos temas y los temas que están también en el tapete, que están en la justicia, temas de corrupción que están judicializados. Danilo, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, nueva vez, y a su orden, dispuesto a contestar cualquier pregunta. Mira, Danilo, ¿cómo no tomó la justicia en su... se celebró ¿cuántos años de la justicia? O sea, el día 7 se celebró el día del Poder Judicial. Desde que vinieron los españoles, desde la Real Audiencia. Celebramos el lunes el Día del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo estamos como país? ¿Cómo tú ves la justicia dominicana? Yo decía en otro programa que la justicia dominicana tiene más bajas que altas y que en este último periodo ha involucionado. No solamente en el aspecto de darle respuesta a la sociedad, a los usuarios de la justicia, sino el Poder Judicial dice las condiciones de los jueces. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo en su memoria, en su discurso, que él estaba satisfecho por lo que había hecho en la justicia y que se iba con el deber cumplido. ¿Y tú compartes esas observaciones o esas declaraciones del presidente? ¿Sí? Porque yo pienso, no soy abogado, pero lo que yo veo es que en este mandato del señor Germán, como que la cosa ha retrocedido un poco. Mariano Germán es un abogado formado, con capacidad, pero Mariano Germán no es juez. A Mariano Germán lo llevaron, es un político que fue a presidir la Suprema Corte de Justicia. Tremendo error en contra de jueces de carrera. Pero como la Constitución de la República establece que las 3/4 partes de los jueces deben ser jueces de carrera y la otra 1/4 parte de abogados en ejercicio, de ministerio público o de académico. Pero Servio Tulio dice que el presidente de la Suprema es un político, es un cargo político. Claro, no solamente el presidente. Para llegar a la Suprema Corte de Justicia, si usted no es político o tiene buena enllavadura, en buen dominicano, si no está pegado, usted no llega a la Suprema Corte de Justicia. Y es evidente que hay jueces de corte con 30 años con un servicio impoluto y no han podido llegar a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, hay otros que sí, que están en la Suprema Corte de Justicia por asuntos políticos, que no es un secreto para nadie. No, pero hay que aclarar también, Danilo, que el país al que nosotros siempre miramos por la democracia, por la fortaleza de sus instituciones, también es un tema político, el de la Suprema, que es Estados Unidos. Estados Unidos son jueces, mira, el último juez que subió a la Suprema Corte ahora trabajaba en la Casa Blanca con Bush, y los senadores son políticos, y quien lo designa, así, quien introduce su nombramiento es el presidente de la República, es decir, ya de hecho es un político, y quien lo ratifica son los senadores, que son políticos. Así que yo no creo mucho en que la política, como piensan otros, que es dañina para el proceso. No, yo creo que son los hombres. El factor político no necesariamente tiene siempre me ha gustado esa comparación, que la hagan con Estados Unidos. Pero es una diferencia abismal comparar a los Estados Unidos con este país. Un juez de los Estados Unidos no está pendiente a que cuando termine su ejercicio a una pensión. Aquí uno... Allá es de por vida. Allá es de por vida. Allá pero aquí no deberá ser, yo no estoy de acuerdo que sea de por vida. ¿Por qué? Porque hay que darle oportunidad a los jueces de corte y a los demás jueces para ascender. Un juez aquí, que digo y reitero, el 95% de los jueces dominicanos son jueces serios, trabajadores. Puede aparecer 1, 2, 3 o 5% que no cumplan con lo que establece la ley, pero para llegar a la Suprema Corte de Justicia hay que ser político. En eso estamos claros. Si no, no es una designación. Y durante sea así en este país,
aquí no habrá justicia. ¿Por qué? Porque el que está en el Poder Ejecutivo, decía Baltasar Gracián, que al ser humano le gustan 3 cosas: el poder, el placer y que lo alaben. Y después que usted está en el poder, como presidente de la República, que usted tiene la facultad del poder, valga la redundancia, de designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los demás jueces que la componen, a los jueces del Tribunal Constitucional, a los jueces del Tribunal Superior Electoral, quitarse ese poder de encima, irse para su casa tranquilo es difícil, después que usted ha sido presidente de la República. Pero no es solo el presidente, es el Consejo de la Magistratura. Pero ¿qué pasa? Ok, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿su misión cuál es? ¿Por quién está compuesto? Por el presidente de la República. ¿Quiénes de ese Consejo Nacional de la Magistratura, que pertenezcan a un mismo partido político, le va a contradecir al preferido por el presidente? No, pero recuérdate que ahora mismo en el PLD hay tendencias. Claro, claro. Hay jueces, esos jueces lo puso, realmente quien lo designó fue Leonel Fernández. Claro, claro. Pero ahora cuando se vayan a elegir estos nuevos 12 jueces, ahora que precisamente hoy se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, Danilo Medina, el presidente de la República, es un político sagaz. Sí, y él sabe indudablemente. que no, en caso, que no trate de modificar la Constitución de la República para reelegirse, él no va a dejar una Suprema Corte de Justicia con los jueces pertenecientes ni a Danilo Medina, ni a Leonel Fernández, ni a Luis Abinader, ni a Hipólito Mejía. Él va a buscar jueces que sean de su agrado y de su grupo, y lo sabemos y todo el mundo lo sabe. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando nombra esa Suprema Corte de Justicia, los demás jueces de corte, los demás jueces de primera instancia y jueces de paz, ¿quién lo nombra? Lo nombra el Consejo del Poder Judicial. Sí. Y si el presidente... Ahí es que yo creo que la gestión de Mariano ha cometido graves errores. Ahí voy. Entonces, ese Consejo del Poder Judicial, presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a su vez nombrado por el presidente de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué juez que él elija para las Cortes y los demás tribunales de la República, qué juez de ese Consejo le va a contradecir? Nadie. Es que, Danilo, yo no creo que sea pecaminoso. Mira, en Estados Unidos, volvemos otra vez al caso de Estados Unidos, allá los jueces, los senadores votan. Allá yo creo que es un poquito más democrático porque son 100 senadores que lo eligen. Aquí por eso a mí me gustaba más el método antes de senadores, por lo menos eran 32 personas en vez de 9. Ahora sea el Consejo, exacto. Entonces, son 8. Pero allá los jueces, el Senado de la República, el Senado de Estados Unidos, lo elige en función de su creencia, si son de pensamiento de izquierda o no izquierda y no moderado, si son demócratas y son pensamientos conservadores, entonces los republicanos, esos son los jueces. Ahora mismo, todos los jueces que ha nombrado, que son muchos, que ha nombrado el presidente Trump, todos son de corriente conservadora. No necesariamente son militantes eso es así, estamos completamente del Partido Republicano, pero son de pensamiento conservador. Completamente. Entonces eso no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es que el juez cometa falta en el ejercicio de sus funciones por mandato de otro. Lo que pasa, Cabrera, que los senadores de Estados Unidos, si lo comparamos con los senadores dominicanos, ¿a qué partido político pertenecen la mayoría, por ejemplo, en este momento, y cualquier otro periodo constitucional? Se va reciclando. Cuando Hipólito, ¿quién lo nombraron? Lo nombró de su grupo. Ahora, ¿quién pertenece al presidente de la Cámara de Diputados? El presidente del Senado, el Procurador General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el juez de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República. Solamente hay dos de partido. Pero sin embargo, fíjate que eso es del Consejo. Los senadores, en la propia Suprema, los académicos, los que son de carrera, votan por los que no son de carrera para que los representen en el Consejo. Entonces, esas son cosas que yo no logro entender. Sí,
hay que entenderlo bien, cuando el presidente de la Suprema se reúne, que el presidente del Consejo del Poder Judicial se reúne con sus pares, con sus colegas, son líneas. Y esa línea, si es político, puede ser en este gobierno, puede ser en el que venga. ¿Y qué van a hacer? No le van a contradecir. Si son ¿Usted cree jueces de carrera, ¿por qué tienen que eso necesariamente? Eso es correcto. Entonces, por ejemplo, no hay diferencia entre el juez de carrera y el lo que juez sucede es que la político. Constitución de la República no dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia deba ser un juez de carrera. No. En esa parte es constitucional. Sí. Puede ser un político serio, que el hecho de ser político no lo demerita, como dice usted. Sí, yo me Sí es refiero, serio. Danilo, a que lo que están en el juez que está que acompaña al presidente de la Suprema en el Consejo. El secretario, sí, el Sí, secretario del debía Consejo. de ser uno de los académicos. Sin embargo, los académicos votan por uno que es político para que lo represente. Le decía al principio, Eso no logro entender. Le decía al principio, ningún juez quiere calentarse porque sabe que hoy, precisamente hoy, en su evaluación, si tuviera algún conflicto con el presidente de la Suprema, ¿qué usted cree que va a pasar? Bueno, pero el presidente habla con el presidente de la República, habla con el presidente del Senado, pero ¿usted cree que es justo que un juez de paz, un juez de primera instancia y un juez tengan que juzgar en asuntos disciplinarios a un juez de corte? Contrario a la Constitución, porque aquí, por ejemplo, un juez de corte lo juzga la Suprema Corte de Justicia. A lo de la Suprema Corte de Justicia lo evalúa el Consejo Nacional de la Magistratura. A un juez de paz lo juzga un juez de primera instancia, y a un juez de primera instancia un juez de corte. Pero en el Consejo hay un juez de paz, un juez de primera instancia, que cualquier asunto disciplinario ante un juez de corte, esos son los que lo van a juzgar, jueces inferiores. Que yo creo que ahí es que ha dado el gran fallo. Mariano Germán no ha sabido manejar ese consejo. Esa es una de las partes. Decía él los otros días que el juez que tuviese miedo que dejara de ser juez. El problema es que los jueces para mí no es que tienen miedo, le tienen miedo a ese consejo. No es miedo a ese consejo. Y eso fue lo que él debió cuando actúan apegado a la ley, lo sancionan. Siempre lo quieren sancionar porque ese es el problema de este país. Lo sanciona. Porque el juez que dicta una sentencia apegada a lo que establece la norma, a lo que establece la ley, pero no está acorde con lo que piensa la opinión pública, ya el Consejo lo quiere sacrificar y no puede ser así. Entonces esos jueces tienen miedo y la misma Constitución y la ley le facultan a un juez cualquiera a inhibirse y a ser recusado. Mariano Germán Mejía, el presidente de la Suprema, debió decir: cualquier juez que se sienta amenazado, que tenga amistad, relación con una de las partes en el proceso, debe inhibirse. Sí. No que tienen miedo. Y eso fue lo que hizo un juez últimamente. Pero él trata de sacrificar eso. Aquí hay jueces, Cabrera, jueces. No, yo he visto mucha injusticia con jueces aquí. Yo tengo amigos que han tomado decisiones correctas en función de lo que establece el código. Pero lo han sancionado. Pero afecta a una parte en el proceso que no va acorde con lo que querían los de arriba. Aquí hay jueces. O la opinión pública, porque también aquí el populismo penal, que yo no estoy de acuerdo con. Yo creo que un juez no debe fallar, ni por presión política, ni por presión empresarial, pero tampoco por presión mediática, ni por presión popular, porque eso deforma de una forma u otra el propio proceso. La ley dice que el juez debe fallar conforme a la ley, la Constitución y su conciencia. Claro. Muy bonito eso, ¿verdad? Muy bonito. Pero hay jueces que tienen miedo hasta de hablar. Aquí hay jueces que tienen 20, 25 años en un juzgado de instrucción. Jueces de carrera. Un juzgado de instrucción. Hay otros que con menos años, con 3, 4 años en la justicia, están en la Suprema Corte. Y eso es las habilidades que tienen, lamentablemente, habilidades que tienen unos sobre otros. Sí, eso, muchas buenas habilidades son esas. Entonces yo creo que eso no es justo. Y en un sistema, por ejemplo, ¿quién cree en la justicia dominicana en este momento? Te hacen una encuesta. Y puede ser el que vende fruta en la calle, usted le pregunta de la justicia, que es el principal problema, credibilidad. Porque hay mucha injusticia de la propia justicia. Yo he visto casos aquí que realmente llaman mucho a la atención, pero yo pienso, no sé cuál es el parecer tuyo, tú eres abogado, yo no soy abogado, tú vives en los tribunales,
pero yo pienso desde fuera que nosotros hemos mejorado de años anteriores. ¿O tú crees que estamos peor que años anteriores? Usted decía ahorita que le gustaban más cuando los 30 senadores o 32 porque eran más cabeza. Lo elegían. Era más democrático. En cada pueblo lo conocía, era más democrático. Era más democrático, claro, para mí, después, porque 32 son más que... Cuando estaba Jorge Subero Oíza como presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo me quejaba. Había cosas que no me gustaban. Cuando entra Mariano Germán, yo dije, bueno, se arregló el sistema judicial. Qué desengaño para mí. Yo, honestamente, tengo que admitir que me engañé yo mismo. Yo pensé otra cosa. Bueno, yo creo que la sociedad pensó otra cosa. Entonces, pero los asuntos políticos, como decía usted, no necesariamente porque sean políticos. No, porque hay políticos, si es serio, puede ser hasta andar con la bandera de su partido. Y si usted es una persona seria, consecuente, exacto, va a hacer su trabajo. Mariano Germán se refirió en su memoria, en su discurso, a toda la sentencia fallada. Pero Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no se refirió a la mora judicial. Esa Suprema Corte de Justicia que preside él, hay expedientes con 10 años sin fallarlo. Expedientes de incidentes, no estoy hablando de casos de juicio de fondo, de incidentes, 7, 8, 9, 10 años en las cámaras civiles. Eso no puede Porque ser. aquí nos referimos solamente, tampoco se refirió a los salarios de los jueces. Un juez que imparta justicia en un país debería tener ya todas sus necesidades económicas cubiertas. Jueces de primera instancia, desde el juez de paz, ya lo de la Suprema no, ya lo de la Suprema tiene sus problemas resueltos. Pero los jueces de corte, aquí deberían ver los salarios de los jueces de corte, para que vivan con dignidad. Y por eso hay jueces que flaquean, pero porque es un asunto de principio de su casa que lo forman, pero hay otros que están en la tentación a diario. Pero no solamente en el aspecto penal, porque esos son los casos que se conocen, en la justicia civil, en la justicia inmobiliaria, niños y adolescentes, ahí hay muchas injusticias. Aquí los medios van, ¿a dónde? Opinión pública, a los asuntos penales. Sí. Pero no van a ese tribunal inmobiliario. Pero ese es uno de los más importantes, porque si no hay seguridad jurídica en los bienes que tú posees, que tú vendes, que transfieres, que tú compras, si no hay una seguridad jurídica ahí, entonces el país está muy mal. ¿Quién tiene que garantizar eso? En este sistema, ¿quién tiene que garantizarlo? El presidente de la Suprema Corte de Justicia, claro, como cabeza del Poder Judicial, pero si era elegido por otro poder que deban favores, que hayan intereses de diferente índole, van a fallar conforme a como quieran ese grupo. Y en ese aspecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia pidió un aplauso para los jueces, dijo que tenía su deber cumplido, pero ¿por qué pide un aplauso para los jueces ahora? Porque ya se va. Pero él lo criticó los otros días, lo criticó. Él un día dijo una cosa y al otro día dijo otra, porque él no mencionó por su nombre. Dijo, los jueces que tengan miedo, sí, que renuncien. Pero ahora que le dijo, pide un aplauso para los jueces que han cumplido con su deber. Bueno, Danilo, vamos a dejar un poco ya lo que es la parte de la Suprema. Vamos al otro tribunal de las altas cortes, que yo tengo una valoración diferente a la Suprema, que es el Constitucional. ¿Cómo tú ves ese trabajo de los magistrados, jueces que están en el Constitucional? El Tribunal Constitucional es un tribunal, como dicen, un tribunal político. Es un tribunal político ya. Y ese tribunal ha venido, cuando estaba Jorge Subero Oíza, él se oponía. Él quería una sala constitucional. Sí. Y dijo en varias reiteradas ocasiones que iba a ser un choque de trenes si se formaba el Tribunal Constitucional en este país. Cosas que se formó el Tribunal Constitucional, cosas que no han pasado. Y mira un buen ejemplo de un político, porque ese sí es verdad que es político. Milton Ray Guevara sí es verdad que es político, senador, ministro de Estado, funcionario del gobierno, del PRD. Sin embargo, mire el comportamiento. Ahí le doy razón en cuanto a lo político, que usted dice que si es político, puede ser político. Ahora, si es serio y cumple con la ley, no importa. Ahora, pero que tampoco se deje narigonear de nadie. Y parece que en el caso de Milton no le han podido narigonear. No es así. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, volviendo a la Suprema, ¿qué debería pasar en la Suprema ahora? Hoy, que el presidente fuera un juez de carrera.
un juez, el presidente de la Suprema. Pero no Porque un juez de carrera. yo lo dudo que ponga. Claro, yo lo dudo, no, es imposible. A mí me gustaría ver a Miriam Germán Brito. Miriam Germán. Como hay otros ahí. Primero porque yo creo que Ahí está, llegó, y de jueces de llegó el corte, que hay tiempo de varios. que tengamos una mujer como presidenta de Por la primera Suprema. vez, sí. Pero tampoco creo que eso se vaya. Dice Silvio Tulio, y vuelvo otra vez a él, que si ella va como presidenta de la Suprema, vamos a perder un buen juez presidente de la Corte que ella dirige. De la Cámara Penal. De la No, Cámara yo estoy totalmente Penal. en desacuerdo con Silvio Tulio. ¿Por qué? No solo, el talento no es de una persona. Nadie es dueño absoluto del talento. Y hay personas que creen que la antigüedad en el servicio, la antigüedad en el poder, le da razón en todas sus decisiones. Y no es así. Hay jueces con bajo perfil, honestos, serios y más capacitados que cualquiera, más actualizados que cualquiera. Y eso no significa que porque ella sea presidenta de la Suprema, la segunda sala penal vaya a quedar acéfala, porque hay jueces preparados. Y hay otros, incluso en otras cámaras, las cámaras de tierra, que son jueces penales también, que la podrían ocupar. También Bueno, hay jueces de corte. esa es mi candidata. Claro. Yo no me gusta apadrinar candidato porque nunca gana. Bueno, pero ese, si la padrina se sabe que no va a ganar. esa es mi candidata. Es muy difícil, Yo ahí van a creo que poder- llegó el tiempo ya de ella. Ahí van a poder, sí, claro, debe haber el relevo, los jueces de corte, aquí hay jueces de corte preparados, formados, a carta cabal, serio, que deberían ocupar la presidencia de esa Suprema Corte de Justicia. No necesariamente, no por no merecérselo, doña Miriam Germán, Sí. porque se lo merece de sobra. Se habla de el Olivo consultor, Rodríguez. no, del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo, Pablo que Darío también es Espinal. una persona que, aunque yo no coincido Claro. con él en algunos Se le ve aspectos, el prudente, ¿no? él es una persona muy preparada y con mucha independencia. Exacto, y también se habla de otros, pero son políticos. Aquí se está hablando mucho, pero va a haber muchos van a examinar, a evaluarse, y usted verá que va a ponerse, ¿cómo se llama? Cuando usted va a un sitio que... Se ponen de acuerdo. No, que van a examinarse. Ah. ¿Y cómo se llama eso? Ponerlo de mojiganga, de relajo. No, porque es una experiencia. Yo creo que el que entienda eso no debe de ir. No, pero claro. Ahora, el que quiere hacer el ejercicio, porque probablemente, por ejemplo, una de las críticas que yo le hago al PRM, el PRM tiene dos miembros de ese consejo. Sin embargo, ellos siempre dicen que no proponen a nadie, y eso es un error. Tremendo error. Es un error, porque si usted es parte de un órgano, Claro. el hecho de que A usted una minoría, proponga a una una persona minoría. no necesariamente tiene que ser política, pero hay jueces que no son políticos, pero simpatizan con una corriente de pensamiento. Sí, correcto. Entonces, si usted cree que fulano de tal, juez tal, es decir, comparte los pensamientos ideológicos y políticos de su partido, pues sugiéralo. Como estamos desde el principio diciendo que son políticos que van a poner, y son políticos, por ejemplo, Luis Abinader y Hipólito Mejía deberían ponerse de acuerdo, ellos, primero. Y buscar un Ellos dos. juez que no necesariamente sea del PRM. Podrían elegir 5 de los de la misma Suprema. Pero por lo menos que coincida en Claro. el pensamiento ideológico Claro, de su claro. partido. Lo que pasa es que parece que el PRM ideológicamente no tiene, no quieren- vamos a decir que no tiene una ideología No, clara. que tienen que asumir responsabilidad. Que en este caso no lo están asumiendo porque criticar, por criticar, Sí. eso lo hace el pueblo. Que llano. son políticos, pero entonces Lo sabemos y lo tú saben estás ellos. ahí. Claro. Y que nosotros nos vamos a proponer. Yo siempre he dicho que los espacios de poder que tú te ganaste porque te lo dio el pueblo, Claro. tú no lo puedes Es para- abandonar. Para ejercerlo. el poder. Entonces yo esa parte de la política del PRM no la entiendo. En ese aspecto tiene toda la razón. Ellos deberían proponer jueces, aún no sean políticos del PRM, podrían ser jueces de corte, Sí, que hay muchísimos. que coincidan con su pensamiento. Ahí hay un juez de la corte, Ramón Horacio González Pérez, por ejemplo, tiene 30 años en la corte penal. Sí. Está Juan Alfredo Villay Lama, por mencionar dos. Está el mismo Cruzeta en la Suprema Corte de Justicia, para que presidan el mismo que preside la Cámara de Tierra y Contencioso. Que son jueces que no se van a dejar arigonear de nadie, pero lamentablemente esos jueces así no van a la Suprema Corte de Justicia, Bueno, ni a ningún órgano, yo- ni al constitucional, el superior electoral, ni a ningún otro. Mi crítica al PRM es precisamente eso, que no, y todavía están a tiempo, que no Claro, cedan claro. esos espacios de poder.
Todavía que los espacios de poder no se ceden. Además, usted se lo ganó. El pueblo Porque se lo dio. si tienen dos representantes, porque el pueblo le dio senadores y le dio diputados. Claro, claro. Entonces, tome ese mandato que le dio el pueblo, ejerza sus funciones y salga. Si usted cree que lo están haciendo mal, propongan gente que lo hagan bien, pero no de que nosotros no vamos a proponer a nadie. Y, ¿no? y el pueblo lo va a ver. Si ellos proponen, el pueblo va a ver los jueces que ellos propongan. Y puede ser que estén más de acuerdo con esos que ellos propongan, siendo dos minorías, que lo que propongan. Pero la única forma de presionar hacia adentro y afuera, claro, pero es usted diciendo, mire, esta es la mejor opción que tiene el país. Ellos observan y critican. El día de hoy, Luis Abinader y Hipólito Mejía deberían sentarse, es decir, vamos a proponer de los 12 jueces que van a evaluar, vamos a proponer 6 por lo menos. Que le pongan 2, que si el pueblo lo acepta, porque lo más es la sociedad, por no los abogados que estamos en ejercicio, es que vivimos a diario lo que está pasando en la justicia. Sí. Pero el pueblo lo huele, lo evalúa y sabe si la justicia está bien o está mal. Y en este momento no hay credibilidad en la justicia. Y no es porque no hayan jueces serios, porque la mayoría. No, yo creo que la cabeza, y le va a hacer bien al país este cambio de presidencia del Consejo, porque yo no me imagino que a Mariano lo van a dejar. Yo eso no me cabe en la cabeza, que vamos a seguir con el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ya evaluamos la Suprema, evaluamos un poco el Constitucional, que yo pienso que todos coincidimos con que han hecho un gran trabajo, no ha habido escándalo, no ha habido choque de trenes con la sentencia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Se han mantenido los dos poderes realmente. Ese Tribunal Constitucional le dice al presidente de la República a los demás poderes, es por aquí. Sí. Y eso en un país es necesario. Sí, yo pienso que ahí no puedo evaluar todavía. Solamente los países que no respetan la Constitución de la República tienen un Tribunal Constitucional. En los países que se respeta la ley y que se respeta la Constitución de la República, no existen tribunales constitucionales. En Estados Unidos la Suprema Corte es pero en estos países así es un freno. Pero yo creo que al país... No es suprapoder, porque muchos creen que es suprapoder. No, yo creo que al país le vino bien la reforma que se hizo y la creación del Poder Judicial. No sé cuál es tu evaluación, porque ha habido poca sentencia del nuevo Consejo Superior Electoral, es decir, el tribunal... No, lo que pasa es que el tribunal, en los asuntos electorales, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que le dijo que las decisiones la mandó para el Tribunal Superior Administrativo. Y entonces ahora hay un conflicto. Ahí hay un choque de trenes. Ahí hay un choque de trenes. Sí. Que en esa parte... Porque yo pensé que las decisiones del Tribunal Superior Electoral eran definitivas. Exacto. Pero el Tribunal Constitucional dijo que vayan al Superior Administrativo. Entonces ahora hay un choque de trenes. Le tiraron esa canana al Superior Administrativo y al... ese otro tribunal que también ha cogido mucha vacía, vamos a decir. Claro. Y también han fallado en cosas, mira, hoy... De la justicia especializada es esa. Sí, hoy precisamente, y sobre todo de lo que tiene que ver con la parte administrativa. En absoluto. Hoy acaban de anular el contrato de la JUN en el vertedero de Duquesa. Y qué bueno, qué bien. Ahí yo creo que hay jueces, el que preside ese tribunal, a mí me luce que es un juez bastante correcto, de apellido creo que Vázquez. Sí, ese superior administrativo, ahí no hay por dónde criticar a un juez de eso. Sí. Y emite sus decisiones sin miedo, y acuérdense que ahí se conocen todos los casos en contra del Estado, aduanas, y no solo internos, eso, sino del sector empresarial. Sectores empresariales, sí, que tiene un tribunal especializado, como la misma Constitución de la República lo dice. Y aunque la Constitución dice que debería haber... Pero antes era como una cenicienta. Como primera instancia, que todavía debe haber primera instancia, pero un tribunal de corte. Es como corte de apelación, pero porque todavía dice Mariano que no había dinero para crear más tribunales. Él siempre se quejó, y vuelvo a de Mariano, del presupuesto. Siempre se quejaba, pero no hizo nada nunca lo que la ley le establece para
que se les repusiera el 2.66 que establece la ley. Sí, Danilo, en estos 2 minutos que nos quedan, como tú eres uno de los abogados que está interactuando en el caso Peravia, ¿cómo va eso? Bueno, el caso Peravia es un caso emblemático. Siempre hemos dicho que el fraude bancario más grande que se ha cometido en la humanidad. Y usted me decía, ¿por qué? Un banquito, 2.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque fue el caso que tuvo más imputados, acusados, 20 imputados, 25.000 pruebas. Otro banco grande tenían 3 imputados, aquí hay 20, 10 prófugos y los demás guardando. Pero sabemos y estamos seguros que, como dijimos en principio, iba a haber juicio de fondo, y en este juicio de fondo decimos que iba a haber condena, porque fue los tipos penales más grandes que se han cometido: lavado de activos, falsificación, abuso de confianza, estafa, usurpación de identidad, entre otros tipos penales. Por lo que sabemos que va a haber condena, y ojalá, siempre he dicho, al presidente de la República, ese caso de todas esas personas que andan dando lástima por ahí, que tenían todos sus ahorros confiando primero en el Estado, al sistema bancario, y luego en los banqueros, él con un chequecito resuelve ese problema y el Estado asume eso. Que No hay suficiente activo ni bienes. Hay bienes incautados, bienes muebles, inmuebles, que el Estado debería asumirlo y pagar ese dinero, como hizo el presidente Hipólito Mejía con Baninter, que eran 55.000 millones, y estos son 1.200 millones todavía faltan por pagar. Que el presidente de la República deberá darse una visita sorpresa un día a los ahorrantes del Peravia, para que le llegue la paz y la tranquilidad a esos dominicanos que trabajando hicieron sus pequeños ahorros y confiando en el Estado y confiando en los banqueros, lo depositaron en ese banco. Bueno, ojalá sea así. Yo sé lo que es tener pequeños ahorros. Ahí hay otros casos también, como es el caso del Consorcio Oriental, que hay muchísima gente también ahí. Yo conozco unos cuantos que todos sus ahorros los tenían ahí. Lamentablemente vienen estos delincuentes de cuello blanco y les roban sus ahorros. Señores, gracias Danilo por haber estado con nosotros. Señores, gracias por la atención prestada. Mañana nos vamos a ver de nuevo aquí a partir de la 1 de la tarde en su programa La Hora de Consuelo. Buenas tardes, buen provecho y bendiciones para todos.